Amados hermanos en Cristo, muy buen día tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Les pido por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El Rey viene pronto. Esta doctrina está basada en temas proféticos de la Biblia. Escuché de un muchachito en nuestra iglesia en Hermosillo, quien, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, pidió ser bautizado. Y para asegurarme que el niño entendía bien todo, le pregunté: «Hijo, ¿eres realmente salvo?». Y el muchachito me respondió de inmediato: «Sí, pastor, soy salvo». «¿Y cómo sabes que eres salvo?». «Pues porque yo hice mi parte y Jesús hizo su parte». Esto no se oía bien a la luz de la Biblia, porque la salvación es totalmente el trabajo realizado por Jesús. Así que le dije al niño: «¿Me podrías explicar eso que tú hiciste tu parte y Jesús hizo su parte?». Y el niño, con una inocente sonrisa en su rostro, me dijo: «Claro que sí, pastor. Yo hice el acto de pecar y él hizo un acto de salvarme». Me gusta eso. La increíble teología de los niños. Hay ocasiones cuando el mundo parece girar fuera de control y sentimos que no tenemos las fuerzas para seguir adelante, cuando ya sentimos que no podemos dar nada más. ¿No le alegra saber que existe paz? ¿Existe consuelo saber que el Señor Jesucristo regresa? Quédese con nosotros y escuche lo que la Biblia tiene que decirnos bajo el tema la esperanza y la promesa de su venida. La esperanza y la promesa de su venida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la gente de Tesalónica estaba confundida porque Jesús había prometido que regresaría otra vez y esperaban ese retorno en esa época y decían: «En cualquier momento el Señor vendrá». Pero en el intervalo, algunos de ellos murieron y sus sobrevivientes, con dolor y pena, decían: «Qué lástima que no pudieron ver el regreso del Señor». Yo espero que la idea de la segunda venida del Señor anime su corazón al estudiar estas cartas de Pablo. Debemos entender que en los días de Pablo, ellos no tuvieron la información que ahora tenemos acerca del regreso del Señor. Así que veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verá, la palabra dormir aquí hace referencia a la muerte de un creyente. Porque así como cuando nos despertamos después de dormir, así será nuestra resurrección. En este verso 13 tenemos 3 problemas que esos hermanos en Tesalónica estaban enfrentando y que muchos seres humanos los enfrentan hoy en día. ¿Cuáles eran esos problemas? Ignorancia, dolor y desesperanza. Y Pablo les escribe con respecto a los 3. Alguien con muchísima sabiduría dijo: el dolor y la pena miran hacia atrás. La preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba. Lo que Pablo hace es tomar a esta gente que había estado mirando hacia atrás y alrededor y les ayuda a reenfocar su atención. Les hablará del rapto de la iglesia cuando el Señor Jesucristo regrese por los suyos, y les dirá que sus seres amados que duermen, o sea, muertos en Cristo, serán resucitados de entre los muertos, y que quienes estén vivos serán cambiados y transformados en un instante, y que juntos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Quiero que note las palabras con las cuales el apóstol finaliza este capítulo 4 en el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no sé de ninguna esperanza más consoladora que el rapto de la iglesia. Habrá, mi amigo, una gloriosa reunión celestial. Si sus padres, hermanos, hermanas, amigos han muerto conociendo y teniendo a Cristo en el corazón, imagínese en lo que será reunirse con ellos en el cielo. Y de eso es de lo que estamos hablando, la consolación de su regreso. Hay 3 cosas que oro para que el Espíritu Santo las grabe en su conciencia hoy. 3 verdades inamovibles que deben estar plantadas en su corazón
y en su mente. Anótelas. Primero, usted puede confiar en la certeza de su venida. Usted puede confiar en la certeza de su venida. Esa es la forma en que Pablo responde a la ignorancia, al dolor y a la desesperanza de ellos. Note lo que les dice en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en los versos 15 y 16 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí el apóstol está dando dos grandes argumentos o evidencias que hace inamovible la verdad de la segunda venida del Señor. Primero, en el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Eso habla de seguridad. Tenemos confianza en la obra salvadora de Cristo. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y eso es el Evangelio. Esa es la forma en que nos salvamos, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Creemos que Jesús literalmente vino a esta tierra, sufrió, murió y fue enterrado y resucitó entre los muertos. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros somos salvos por su gracia, porque Él pagó todo en la cruz. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús regresará? Porque Él ya sufrió y murió por nosotros y fue resucitado de entre los muertos. Escuche, a menos que Él regrese por nosotros, a menos que haya el rapto, el Evangelio es incompleto. Su crucifixión sin su coronación es incompleta. Es como tener noche pero no día. Es como tener frío pero jamás calor. Es como tener oscuridad pero nunca luz. Y quiero decir, el Evangelio es incompleto sin la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cree usted que Jesucristo resucitó? Entonces la resurrección de Él es muestra, es la prueba de su propia resurrección, mi amigo. En el Antiguo Testamento tenían una ceremonia llamada de los primicias o de los primeros frutos. Cuando la cosecha estaba madurando, iban al campo y escogían las más hermosas y cargadas espigas de trigo o de cebada o de lo que fuera. Los ataban en manojos y las llevaban al templo en Jerusalén y las ponían en el altar. Primero, como agradecimiento a Dios por la cosecha que se aproximaba, y segundo, como una muestra de que toda la cosecha le pertenecía a Dios. Esta era una gran celebración, la fiesta de los primeros frutos, las primicias, lo mejor de la cosecha. Busque 1 Corintios capítulo 15, los versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno debido a su tiempo y en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Lo ve? Habrá una resurrección, porque en la resurrección de Cristo es el primer fruto de la resurrección. ¿Resucitó Cristo literalmente de entre los muertos? Amigo, es mejor que lo crea. ¿Voy yo literalmente a salir de la tumba? Es mejor que lo crea. Este es el argumento del apóstol Pablo. Dice que si creemos que Jesús resucitó, lo mismo sucederá con aquellos que duermen en Cristo. O sea, los muertos en Cristo resucitarán tal y como Cristo resucitó. El mismo Señor Jesucristo permitió su propia muerte porque era parte del plan para salvarnos. El Hijo de Dios estuvo muerto y sepultado en una tumba, y Él permitió ser capturado por la muerte, a fin de vencer ese cautiverio y encender desde la tumba la llama de la esperanza. Él se levantó de entre los muertos y le quitó el aguijón de la muerte, tomó la corona de la muerte y la rompió. Y porque Él es el Salvador vivo y victorioso sobre la muerte, nosotros también viviremos victoriosos sobre la muerte. Amén. Esta es la base histórica y sobrenatural de la segunda venida de Cristo. Yo creo que la segunda venida de Cristo será tan real y literal como su primera venida. Y creo que mi resurrección será tan real y literal como fue la de Jesús. La primera seguridad que tenemos es el trabajo salvador de Jesucristo. Segundo, la segunda seguridad es la sólida palabra del Señor.
la sólida palabra del Señor. Mire el versículo del capítulo 4, versículo 15 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hasta allí. ¿Sabía que un tercio de toda la Biblia, bien entendido, habla de la segunda venida de Cristo? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento terminan con la promesa del regreso de Cristo. Una y otra vez en la palabra de Dios se nos dice que el Señor Jesús vendrá otra vez. Vivimos en una época llena de astrólogos, médiums y adivinos con poderes pseudoproféticos, y todos ellos son patéticos, son falsos profetas. De vez en cuando, con la ayuda de Satanás, tratan de adivinar algo, pero no pueden hacerlo porque Satanás no sabe absolutamente nada sobre el futuro. Pero la Biblia, la segura palabra de Dios, siempre está en lo correcto. Hay dos cosas que nos dan esa seguridad. Primero, el trabajo salvador de Jesús, y segundo, la firme seguridad de su palabra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que, primero, podemos confiar en la certidumbre del regreso del Señor, y segundo, podemos descansar en el consuelo de su venida. Pablo dice en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A veces algunos predican sobre la segunda venida de Cristo para amenazar o para atemorizar, y vivimos sentimientos atemorizados. Si no estamos listos, pero Pablo no escribió esto ni para amenazar, ni para atemorizar, sino para consolar. Eso es lo que debemos de hacer. Y lo que el apóstol Pablo hace es bosquejar el escenario de lo que va a suceder durante el rapto cuando el Señor regrese. Y hay 4 eventos básicos que son de gran consuelo. Anótelos, por favor. Primero, la majestad de su regreso. La majestad de su regreso. 4 eventos básicos que son de gran consuelo. No tengo que hacer énfasis en que la figura central aquí es Jesús. Miren lo que dice el verso 16. Porque el Señor mismo descenderá. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. El mismo Jesús que alimentó a más de 5,000 personas. El mismo Jesús que caminó por las playas de Galilea. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas y calmó la tempestad. Porque Él mismo, Señor, descenderá. Algunas personas dicen, bueno, la segunda venida de Jesús es cuando uno se muere y viene el Señor en espíritu para llevar nuestro espíritu al cielo. Eso suena maravilloso, pero no es la segunda venida del Señor. Otros dicen cuando uno nace de nuevo, la segunda venida del Señor es cuando Él viene a vivir con usted. Eso también suena muy atractivo, pero no es la segunda venida del Señor. La Biblia dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Hay la majestad de su regreso. Un día, el Señor se levantará de su trono, dejará el sublime esplendor de su cielo y comenzará su descenso hacia la tierra. El Señor descenderá y vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Anótelo. El milagro de nuestra resurrección. Veamos nuevamente el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hasta ahí nada más. Habrá señales de su venida, pero también hay que escuchar los sonidos, y hay por lo menos 3. La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? Bueno, no lo sé, pero creo que tenemos un atisbo de esto cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera. Pienso que cuando Él, con voz de mando, dé la orden, los muertos en Cristo escucharán su voz, la voz del Salvador que retumbará en los dominios de la muerte de Satanás, y el reino de la muerte se derrumbará. A la voz de mando de Jesucristo, el mar entregará a quienes murieron en Él, y los desiertos entregarán a sus muertos, y los campos de batalla en todas partes del mundo entregarán a sus muertos. Cada tumba parecerá un campo arado cuando el Señor regrese y ordene, vengan afuera, y los muertos resucitarán. Pero hay también la voz de un arcángel. ¿Quién es este arcángel? Bueno, yo creo que será Miguel. ¿Por qué se lo menciona aquí?
Bien, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es un ángel caído y Miguel es su superior en el organigrama divino, y Miguel le ordenará a Satanás y a sus demonios que dejen libre el camino para los hijos de Dios, los santos, cuando estén ascendiendo para encontrarse con el Señor en el aire. Y luego la trompeta sonará, dice. En los tiempos antiguos, las trompetas eran muy importantes en Israel y las hacían sonar primordialmente para dos actividades: adoración y batalla. La gran tribulación con todos sus horrores comenzará en esta tierra. Nuestro Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se efectuará el milagro de la resurrección. Y si usted me pregunta, Pastor Miguel, ¿cree usted que realmente en una resurrección milagrosa nos acontecerá? Usted es un hombre educado. ¿Por qué cree en algo que está más allá de nuestro entendimiento? Muy buena pregunta. Ahora escúcheme, el hecho de que me esté escuchando ahora mismo está más allá de su entendimiento. Quiero decir, Dios lo hizo todo de la nada. ¿No es verdad? Usted en realidad no entiende el nacimiento humano. Si Dios le pudo formar a usted en el mismo vientre de su madre, no puede Él levantar de la tumba a alguien. Así que no se preocupe. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Puede resucitar a los muertos, sea que usted lo crea o no. No debemos olvidar que la metamorfosis que sufre una oruga para volverse mariposa es un hermoso cuadro de la resurrección de Jesucristo. Esa oruga, que para muchas personas es repugnante, se alimenta como hojas y vive en un mundo muy limitado, muy pequeño. Un día algo así como la muerte llega a la vida de la oruga y ella empieza a envolverse en una especie de mortaja, de ataúd diminuto en donde se pasa encerrada por un tiempo. Para el mundo exterior esa oruga está completamente muerta, pero la verdad es que solo está durmiendo, sin que importe nada de lo que sucede a su alrededor. Un día es la resurrección y ella sale de su diminuto encierro, pero ya no es una oruga. Ahora es una gloriosa, hermosa mariposa, brillante como el sol, diáfana como la mañana, y batiendo sus increíblemente decoradas alas, se eleva hacia el azul cielo. ¿Es la misma criatura? Claro que sí. Pero ahora es diferente porque ha experimentado una metamorfosis, es decir, un cambio de forma. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amigo, antes de terminar esta mitad del mensaje, permítame preguntarle, ¿será usted transformado? Para hacerlo debe tener a Cristo en su corazón. Si aún no ha hecho esa decisión, la puede hacer ahora mismo orando de la siguiente manera. Señor Jesús, creo que para redimirme y perdonarme tú moriste en el Calvario, y fuiste encerrado y fuiste a la tumba, pero resucitaste para que yo también pueda resucitar. Ven ahora mismo a mi corazón como mi Salvador y Señor. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a estar listo para tu regreso o para cuando tú me llames. Señor, te pido que perdones todos mis pecados y me hagas una nueva criatura. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, déjeme darle una ilustración para entender mejor el rapto o arrebatamiento. Digamos que usted toma algunos pedacitos de diferentes metales: cobre, plomo, zinc, como hierro, platino, oro y plata. Luego va a un campo y esparce esos pedacitos de metal por todas partes, removiendo la tierra para cubrirlos. Luego viene con un detector de metales electromagnético y al pasar por sobre la tierra, algunos metales saltarán abriéndose al electromagneto y notará que ni el cobre, ni el plomo, ni el oro, ni la plata, ni el platino serán atraídos por el imán del electromagneto, y solamente el hierro lo será. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del imán. Por eso es atraído por el electromagneto. Cuando Jesús regrese, aquellos que compartimos su misma naturaleza seremos atraídos hacia Él. La palabra rapto como tal no la encuentran en la Biblia, pero no deje que eso le moleste.
La palabra Trinidad tampoco está. Las palabras visiones o soberanía tampoco están en la Biblia, pero todas estas sí son doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el salmista cuando dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. Y si usted me pregunta: pastor, a la luz de estos versículos, ¿qué es lo que usted va a hacer en la resurrección? Mi amigo, yo voy a ser como Jesús. Pastor, no entiendo eso. ¿Me lo puede explicar? No se lo puedo explicar. En verdad, nadie puede explicar esto. Es uno de los misterios que le pertenecen a Dios. Pero lo que sí no es un misterio es que quienes son los hijos e hijas de Dios seremos hechos a la semejanza de Jesucristo y seremos atraídos por el imán de su presencia. Hay 4 eventos básicos que son de gran consuelo. En la primera parte de este mensaje vimos primero la majestad de su regreso. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Vamos a continuar con un tercero: el misterio del rapto. Anótelo. Número 3, el misterio del rapto. Regresemos a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Vea, el apóstol Pablo estaba esperando el regreso de Jesús mientras él vivía. Note la frase: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y número 4, el desafío de su venida. El desafío de su venida. Habrá millones de personas vivas en la tierra cuando Jesús regrese. Los santos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y cuando se oiga la voz de mando, todos los salvos serán cambiados instantáneamente y arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Esto es lo que conocemos como el rapto. Como dije anteriormente, y lo repito una vez más, la palabra rapto como tal, usted no la va a encontrar en la Biblia. Pero no deje que eso le moleste o le saque de sus casillas. Se llama rapto porque la palabra latina rapto significa agarrar, asir con firmeza. Ahora, si a usted no le gusta la palabra rapto, use la palabra arrebato, una de las cuyas acepciones gramaticales es quitar súbitamente algo de alguna parte. En la Biblia se usa esta palabra de muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, asir con fuerza. Ellos querían asir a Jesús para tratar de hacerle rey, y la Biblia dice que lo agarraron con fuerza. Ahora piénselo, cuando sucede el rapto, usted y yo seremos tomados, asidos, agarrados por una fuerza sobrenatural. Esa fuerza es nuestro Señor. Y ni la fuerza de la gravedad, ni la fuerza de la muerte nos podrán sujetar. Esto me fascina. Significa el tomar una cosa de un lugar y ponerla en otro lugar, literalmente. El apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, fue sacado de este espacio terrenal. Eso es lo que el rapto será. Por ejemplo, en el capítulo 17 de los Hechos se dice que hubo una revuelta, un tumulto en contra de Pablo, y unos lo jalaban para acá y otros lo empujaban para allá, hasta que vinieron algunos soldados romanos que rescataron a Pablo y lo llevaron a un lugar seguro. Ahora escúcheme, la iglesia del Señor será arrebatada de este mundo y puesta en la seguridad del cielo, mientras los horrores de la tribulación tendrán lugar en la tierra. Seremos arrebatados en un momento, en un parpadeo de los ojos, y este evento, mi estimado amigo o amiga, puede suceder en cualquier momento. A esto en la Biblia se le llama un misterio. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Y describe el rapto, y es este misterio del rapto lo que va a suceder. Y alguien puede decir, eso suena a algo sobrenatural. Pues sí, toda nuestra fe es una fe sobrenatural. Y es mejor que usted lo crea. Cuando Jesucristo regrese, aquellos que compartimos su misma naturaleza seremos atraídos hacia Él.
La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Si usted ha nacido de nuevo, está rumbo al cielo. Si el Señor Jesucristo vive en usted, experimentará la majestad de su regreso, el milagro de nuestra resurrección y el misterio del rapto. Seremos arrebatados, seremos cambiados y juntamente con los que durmieron en Cristo, los vivos serán raptados para encontrarse con el Señor en el aire y entonces experimentaremos la maravilla de nuestra reunión. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, note lo siguiente. La frase juntamente con ellos hace referencia a los muertos en Cristo que resucitarán primero, como lo dice el verso 16. En los días de Pablo, los creyentes que esperaban el regreso de Jesús se preocupaban por sus seres amados que habían muerto y Cristo no había retornado. Pablo les dice: escuchen, vamos a estar juntos. Padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, si están dormidos en el Señor, todos juntos, iremos a encontrarnos con Él en el cielo. Y cuando todos estemos reunidos con el Jesús, esa será una reunión para la cual no existen las palabras apropiadas para describirla. Amigos, no solo estaremos seguros de la certidumbre de su regreso y del consuelo de su retorno, sino que debemos responder a ese llamado. Tercero, el desafío de su venida. El desafío de su venida. Otra vez veamos el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si a usted no le importa subrayar su Biblia, por favor subraye las palabras recibir al Señor. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Recibir al Señor? ¿No es un desafío para usted? Esto no es un encuentro casual o pasajero. Esta frase hace referencia a salir a dar el encuentro, saludar a un embajador que regresa. Es una expresión técnica usada para dar la bienvenida a un dignatario que regresa, y usted va a su encuentro con una comitiva para saludarle. Iremos a recibir al Señor. Él es el Rey, y vamos a recibirle porque Él está regresando. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la Biblia. Uno de estos días, muy pronto, yo voy a tener que dar cuentas. ¿Y qué desafío que representa en la segunda venida del Señor Jesús? Cuando eso suceda, ojalá que podamos decir cuando Él, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quiero que me encuentre vestido de su justicia y sin mancha delante del trono. ¿Está usted listo para la segunda venida del Señor Jesús? ¿Está usted listo para el rapto o arrebatamiento? ¿Es usted salvo? Como creyente, ¿está listo para decir: Señor Jesús, te he amado, te he servido y he testificado de ti y he sido fiel? ¿Sabe? Cuando Él regrese, no quiero que Él encuentre sus diezmos, suyos de Él, en una cuenta bancaria. No quiero que encuentre licores ni material pornográfico en mi casa. No quiero que encuentre mi corazón lleno de odio. No quiero que encuentre el regreso cuando Él venga, que me encuentre frío o indiferente a sus cosas. Cuando Él regrese, no quiero que me encuentre sirviendo a otro señor, porque nadie puede servir a dos señores. Quiero vivir ardientemente por Jesús. Quiero que el fuego de mi vida espiritual inflame la vida espiritual de quienes me rodean: esposa, esposo, hijos, nietos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. No sé cuándo con exactitud, pero sí sé que pronto veré al Señor y usted también lo hará. Por favor, busque Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice la Biblia: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y usted dirá: yo no me avergüenzo de Jesús. Pues le felicito, pero permítame preguntarle: ¿alguna vez ha confesado que Él es su Señor ante o delante de su jefe en el trabajo
cuando le pide que su trabajo esté por encima de sus convicciones cristianas? ¿Le ha dicho a sus familiares y amigos cuando vienen a su casa exactamente el domingo a las 10 de la mañana, lo visitan dizque con la intención de pasar el día juntos como familia, que no puede recibirlos porque tiene una cita suprema con Cristo a las 10 de la mañana en su iglesia? ¿O usted sigue pensando que viene a la iglesia a ver a los hermanos y no piensa que Dios está aquí? ¿Le ha dicho a sus amigos de toda la vida o a sus vecinos cuando le ofrecen cerveza, cigarros o drogas que no las tomará porque eso ofende a Jesús y a su sacrificio en la cruz? ¿Es usted un miembro activo en la iglesia que predica y practica todo el consejo de Dios? Todas estas son preguntas muy importantes y que tienen que ver con confesar delante de los hombres. ¿Acaso piensa que confesar al Señor significa hacerlo una sola vez en la vida y dentro de la iglesia delante de otros creyentes? Mi amigo, le aseguro que este versículo no solo aplica confesar a Jesús para salvación, sino para testimonio de que ahora usted ha sido salvado y transformado como la oruga. El apóstol Pablo en Romanos 9:23 dice: pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Todo el que creyere en Él jamás será avergonzado. Y en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, están registradas las palabras de Jesús que decía: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es mi profundo y sincero deseo que, como consecuencia de haber escuchado este mensaje, de haberme acompañado durante este estudio bíblico, muchos de ustedes puedan confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador aquí en la tierra, para que Jesús le reconozca a usted delante del Padre que está en los cielos y pueda ser recibido cuando Cristo venga en la tierra por segunda vez. Si usted es una persona religiosa, aunque sea muy religiosa, recuerde que la religión no salva a nadie, porque la religión es el esfuerzo humano de hacer méritos para recibir el favor de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para ser salvo, lo que usted necesita es una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Necesita creer en Él, no solo intelectualmente, sino espiritualmente, y necesita depositar su fe y su confianza en Él. Si alguno de ustedes ha dejado de ser fiel creyente en Jesús, o si siente temor de expresar abiertamente su fe, les animo a recordar las palabras del Señor cuando dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios 3, 2 al 6. No importa cuál haya sido el motivo de su alejamiento o de su temor, Jesús siempre está dispuesto a recibirles con los brazos abiertos. No hay secreto que pueda ocultarse de su amor y de su gracia. Recuerden que en Cristo encontramos libertad y salvación. Libertad y salvación. No permitan que el temor les aparte de la verdad. Que la luz de Cristo ilumine sus vidas y les guíe del regreso al camino de la fe y de la felicidad. Recordemos que la segunda venida de Jesús no será como la primera, cuando vino como el Salvador del mundo. En su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como juez justo para juzgar a los vivos y muertos. En ese día separará las ovejas de los cabritos, es decir, a aquellos que fueron fieles seguidores suyos de los que no le fueron. No permitamos que ese día nos encuentre alejados de Él, avergonzados por haberle negado o desobedecido. Hagamos hoy un compromiso genuino de seguirle, de obedecerle y de amarle con todo nuestro ser, para que en ese día podamos recibir su bienaventuranza. Venid, benditos de mi Padre,
Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. ¿Desea hacer una oración de compromiso? Bien, quienes lo deseen, pueden ustedes orar de la siguiente manera. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con humildad y determinación, reconociendo que necesitamos tu ayuda para ser fieles y obedientes a tu palabra en todo momento. Nos arrepentimos de cualquier momento en el que te hayamos negado o ofendido ante otros o hayamos fallado en seguirte como deberíamos. Pedimos tu perdón y tu restauración en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe y nuestro compromiso contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para resistir las tentaciones y las presiones del mundo que nos rodea. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra confesión de fe, sin avergonzarnos de ti delante de nadie en la tierra. Te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, que cada día sea una oportunidad para honrarte y glorificarte con nuestras acciones y palabras. Que tu amor y tu gracia sean nuestro sostén en todo momento, y que nuestra felicidad hacia ti sea evidente para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.